vamos a arrancar. ¿Les parece si arrancamos? Señor, te pedimos que puedas bendecir este ratito que vamos a platicar como iglesia. Aunque estamos a la distancia, que tú puedas bendecir lo que vayamos a conversar, lo que ellos vayan a escribir y que traiga gloria en nombre de Jesucristo. Oramos. Amén y amén. Bueno, vamos a arrancar. Estoy muy entusiasmado por esto. Les cuento que es algo extraño para mí estar hablando con ustedes sin verlos físicamente y sin escucharlos y sin cosas por el estilo, pero vamos a trabajar en esa área y vamos a trabajarlo de esa manera en el tiempo que Dios nos tenga en nuestras casas. Así que vamos a arrancar súper rápido con anuncios breves. Número 1, el tema de hoy que se llama Talismanes Modernos lo escogí yo. Pero si alguno de ustedes tiene un tema que le gustaría que platicáramos, tiene temas cortitos de unos 20, 25 minutos, simplemente escríbame o a las redes de la iglesia o al WhatsApp, a lo que sea, escríbanos para saber qué temas les gustaría que tratáramos. Hoy arrancamos con Talismanes Modernos y Braulio muy amablemente me está ayudando con toda la imagen, Ari con toda la parte de producción, así que entre todos trabajamos y logramos hacer esto posible. Nos vamos a encontrar, no sé si este es el mejor horario para hacerlo, hay gente que me dijo que no podía en este horario, pero vamos a intentar buscar el mejor horario. También de pronto déjenos saber en qué horario les gustaría más. Pienso que las noches es un buen momento porque ya la gente que tuvo que salir ya regresó del trabajo, los que estaban trabajando en casa ya terminaron, así que la idea es que podamos tener un ratito cortito durante las noches. Y último anuncio que es evidente, el próximo sábado, dentro de 2 días, nos vemos en la iglesia. Aquello de no dejar de congregarse aún aplica. Simplemente que ahora lo hacemos en línea, pero vamos a vernos el sábado a las 7 de la noche y nos vamos a ver otra vez el domingo a las 10:15. En esta reunión del domingo también vamos a ver si es el mejor horario, porque la plataforma que usamos la usan muchas iglesias también en ese horario. Entonces hay demasiada gente usándolo. Entonces vamos a ver cómo nos va. Si todo sale bien este domingo, lo seguiremos haciendo en la mañana. Y si algo pasara, que usted sepa, entonces que podamos hacerlo un poquito más tarde. Así que bueno, listos, arrancamos. Bienvenidos a mi casa. Muchos de ustedes no han venido a mi casa y no conocen a dónde vivo, pero aunque sea les muestro una esquinita de mi casa. Y esta sesión justamente que se llama así desde casa, quisiéramos hablar de temas entre semana que nos pueda conectar. Como decía al principio, la idea no tiene que ver con que usted escuche una prédica más. Hay muchas prédicas, pero el tema de nuestra comunidad es esta. Es este momento para hacer comunidad. Como les decía yo hace un momento, ver los comentarios y demás para mí es fantástico, porque sé que ahí está la gente que yo conozco en carne y hueso, ahí están conectados, así que vamos a sumarle a lo que podemos aprender también al asunto de la comunidad. Por eso el salmista decía, qué bueno y qué delicioso es que estemos los hermanos juntos y en armonía. Estoy seguro que el salmista no pensaba en la parte virtual, pero que hoy estemos un poquito cerquita todos conectados. Así que vamos a arrancar, bienvenidos a mi casa y saludos de Fanny y mis hijos también para todo esto. Y arrancamos con el tema, se llama Talismanes Modernos. Aquí tengo una hojita, por eso me van a ver viendo para abajo cada rato, pero cuando hablamos de talismanes, especialmente estos últimos días, yo he visto demasiados talismanes en las redes sociales. Puede que no los veamos tan abiertamente o que con el nombre de talismanes, pero si usted busca bien, ahí los va a encontrar. Así que vamos a arrancar. Como decía brevemente, yo traigo algo, es un par de ideas que traigo por acá que he trabajado y que he preparado, pero quisiera que usted también pueda en algún momento hacer preguntas o alguna observación que tenga para hacer, que usted la pueda hacer y que realmente podamos construir todos juntos. Así que vamos a arrancar y arranco con la definición de un talismán. Los talismanes, leo para ustedes, es un objeto que protege a una persona frente a un problema. Consiste en cualquier cosa a la que le dimos ciertos poderes sobrenaturales. Entonces, por ejemplo, usted pueda pensar en una pata de conejo, que es muy común para algunas personas tener un llavero con una pata de conejo, porque eso trae buena suerte. Si ha usted entrado a un restaurante chino o japonés, se haber encontrado como un gatito dorado que saluda con la patita, bueno, eso tiene que ver, eso no es saludando, eso es una bienvenida que se le da a la prosperidad, a la bendición, lo que sea. Bueno, son talismanes que se usan en el Medio Oriente y aquí también. Hace poquito estaba viendo un artículo que hablaba del famosísimo sudario de Turín. Si alguien alguna vez fue a Italia o a esos lugares, tal vez lo vio. Es lo que se cree que es la manta en la cual se cubrió a Cristo después de haber muerto, y después de eso la manta quedó impregnada con la imagen del Señor. Hay gente que va y que lo mira y que se saca fotos y que lo toca, porque si lo toca tiene cierta especialidad, tiene cierta, no sé, no voy a decir magia, pero tiene cierto poder especial por haber tocado aquello. Hace muy poquito se puso de moda los famosos atrapasueños, de que suena muy místico el asunto, pero lo he visto en dibujos y pegados en la casa, y la gente dice, se ven muy lindos, y tal vez sí, pero tiene que ver con un talismán, es un poder que tiene ese objeto, algo sobrenatural de que me pueda ayudar en mi vida. Así que puede que esto que le estoy hablando no suene muy cristiano, pero
en honor a la verdad, muchos cristianos lo practican. Así que les explico rápidamente cómo está el asunto de la cultura latina, porque ustedes y yo somos producto de algo y heredamos algo en algún momento de nuestras vidas. Así que les comento, cuando viene, y obviamente lo estoy sobresimplificando, pero cuando viene el imperio o la cultura española y nos conquista, parte de lo que hicieron en la conquista fue justamente un asunto de imposición, no solamente de idioma y de costumbres, también de religión. Y la religión, no es que ellos no tenían religión, tenían una religión. Entonces viene la cultura española y la religión española se impone, que era la católica, se impone a la de los aborígenes y logran sacar muchas cosas, pero no completamente las sacaron. Así que de pronto nos encontramos que hay una buena proporción de catolicismo con un poco también de lo que ellos vivían. Y ellos vivían algo llamado, entre otras cosas, animismo. Repito, entre muchas cosas más. Y les cuento qué es el animismo. El animismo es un concepto que engloba diversas creencias en las que tantos objetos útiles del diario vivir, como cualquier elemento del mundo natural, como montañas, ríos, el cielo, la tierra, etcétera, están dotados de movimiento, vida, alma o consecuencia propia. Entonces, siempre se hablaba de este concepto. Entonces, cuando vienen los católicos, que ya de por sí era una fe, una religión que venía muy envuelta con otras cosas, se une a la nuestra. Lo que nos da es una religión no puramente cristiana, sino algo que llamamos sincretismo. Y el sincretismo básicamente es la unión de muchas religiones y formar algo que se parezca a todas. Entonces este sincretismo venía también con la parte animista. Entonces se empiezan a dar poderes a ciertas cosas. Por ejemplo, usted ha leído alguna vez algo, usted se encuentra con cosas como los famosos clavos de la cruz de Cristo y se le han otorgado poderes especiales al clavo de la cruz de Cristo, los crucifijos que podemos andar en el pecho porque el crucifijo me protege, el agua bendita, somos de Cartago, eso para nosotros es cosa de todo el tiempo, hemos escuchado el agua bendita y cosas similares. Ahora, una vez que usted y yo conocimos a Cristo, uno dice, bueno, ya dejamos esa clase de cosas, pero no toda persona las deja. Hay mucha gente que lo que hizo es que las cambia aquello y adopta otra clase de cosas. Entonces, tiene que ver justamente con eso, con algo de que dijimos en nuestra mente, en nuestro psique, todavía creemos que hay cosas que tienen poder, ahora somos cristianos y lo que hicimos fue cambiar un poquitito el asunto de qué es lo que creemos a nivel de cristianos. Entonces, hago una pausa rápidamente para saber si hay preguntas o si hay comentarios, por favor, háganlos, porque la idea es que podamos interactuar. Estoy haciendo la introducción, pero que podamos interactuar en esto que llamamos talismanes modernos. Siendo cristianos y teniendo una iglesia que intenta predicar constantemente la sana doctrina, nos podríamos ver envueltos en gente que practica cierto nivel de animismo y con talismanes que le dan cierto poder a nuestras vidas. Y ahorita voy a ir a lo práctico, pero quisiera arrancar con todo esto. Muy bien, entonces vean por ejemplo los amuletos que tenemos hoy en día en nuestra sociedad general, no hablo del mundo cristiano, sociedad general. No existen, pero si uno logra encontrar un trébol de 4 hojas, ¿qué significa eso? Es buena suerte y nadie de ustedes lo botaría. Si lo encuentra, posiblemente lo guardemos porque es algo extraño, pero hay gente que es muy creyencera que de pronto dice, nos trae buena suerte. Todo el mundo católico también habla del famoso persignarse y he visto mamás que antes de que su hijo salga los persignan y ya va con cierta protección de parte del Señor. De pronto personas que usan postalitas de los santos y los andan por ahí, que los pueden proteger o ayudar para diferentes circunstancias. Qué sé yo, no sé si es San Antonio el que ayuda con el amor y San Judas Tadeo que ayuda para esto, pero son cosas que le atribuimos, es cartón, pero le atribuimos poder y los encontramos como talismanes. O ya mencioné recientemente el asunto de los crucifijos. Muy bien, hago otra pausa rápidamente para saber si hay preguntas. Aún se siguen saludando ustedes, pero bien, no veo preguntas. Si hay preguntas, de pronto alguien ahí que me deje saber. Entonces quiero contarles una historia porque la Biblia no es ajena a esta clase de cosas. En la Biblia también hay este pensamiento que tenemos que intentar erradicar si al final de cuentas queremos ser personas con un pensamiento bíblico. Me parece que ese es el pensamiento. No es que seamos modernos, no es que seamos pentecostales o reformados o carismáticos o bautistas. El tema tiene que ver con que tengamos un pensamiento bíblico. Si según Colosenses ya tenemos la mente de Cristo, tendríamos que pensar de acuerdo a lo que el Señor dice. Y ahí habla justamente el asunto de ese pensamiento bíblico. Entonces les cuento la historia. Termino la historia y quisiera saber si hay preguntas o comentarios que ustedes tengan. Esta historia está narrada en 1 de Samuel y es la historia cuando Samuel todavía es el profeta de Dios y el pueblo está desesperado. Hubo una guerra constante que tenían ellos con el pueblo filisteo.
y de ahí venía el famoso Goliat. Y el pueblo filisteo siempre les dio lata, o ellos le dieron lata al pueblo filisteo. Bueno, este es un momento a donde ellos tienen un confrontamiento con los filisteos, y posiblemente usted recuerde que había algo llamado el arca del pacto. Esta era un arca hecha de madera, recubierta de oro, con una tapa de oro sólido, y allá adentro habían cosas muy especiales para ellos. Estaba un plato de maná, estaban las tablas de la ley, estaba la vara de Aarón que había florecido. Todo eso está en la Biblia, y ahí estaba todo eso. Así que ellos tenían esa sensación de que había un poder especial, porque habían visto sus anteriores, la gente más vieja que ellos, habían visto descender la gloria de Dios sobre la tapa, la tapa del arca del pacto, lo que ellos llamaban el Shekinah de Dios, la presencia de la gloria del Señor. Así que ellos entendían eso, y además era muy común en las otras religiones del mundo, así que ellos se habían permeado de esto, y de pronto un día tienen una dificultad. Quiero leérselos. Está en 1 Samuel 4, del 1 al 10. Leo para ustedes. Por aquel tiempo Israel estaba en guerra con los filisteos. Los filisteos derrotaron a Israel y mataron como a 4,000. Los filisteos ganaron la primera batalla, 4,000 israelitas muertos. Cuando los israelitas regresaron a su campamento, sus líderes discutían la causa por la que el Señor le había permitido que fueran derrotados. Para ellos el problema fue Dios lo permitió. Traigamos el arca del pacto, dijeron. Si la llevamos con nosotros a la batalla, el Señor estará entre nosotros y seguramente nos salvará de nuestros enemigos. Hago una pausa porque es muy interesante pensar que ante una circunstancia tan complicada donde perdimos 4,000 personas, se les ocurre que su fe o su creencia o el poder está en este arca, no en Dios. Vamos a traer el arca para que si traemos el arca, entonces Dios va a ver el arca que tiene poderes especiales y nos va a ayudar. Sigo leyendo. Entonces mandaron a buscar el arca del Señor. Cuando los israelitas vieron que venía el arca, gritaron con tanta alegría y con tanta fuerza que casi hicieron temblar la tierra. ¿Qué pasa?, se preguntaron los filisteos. ¿A qué se debe todo este griterío en el campamento de los hebreos? Cuando supieron que se debía a que el arca de Dios había llegado, se llenaron de pánico y dijeron: un Dios ha venido al campamento de ellos. Gritaban: ¡ay de nosotros!, porque nunca habíamos tenido que enfrentarnos con algo semejante. ¿Quién puede salvarnos de estos dioses de Israel? Porque son los mismos dioses que destruyeron a los egipcios con plagas cuando Israel estaba en el desierto. Otra vez, los filisteos ya conocían la fama de Dios, pero de Dios, no del arca. Y ahora el arca simboliza algo en la presencia del Señor. Y entonces dicen: debemos pelear como nunca antes. Filisteos, o seremos esclavos de ellos, así como ellos han sido esclavos de nosotros. Los filisteos pelearon tan desesperadamente que vencieron a Israel nuevamente. 30,000 soldados de la infantería israelita murieron aquel día y los restantes huyeron. Y perdieron el arca. Y se ha leído Samuel y después los reyes, se van a dar cuenta que ese es el momento donde Israel se queda sin el arca. El objeto, el chunche más preciado de ellos, lo perdieron porque habían depositado en el chunche la confianza. Esto justamente es animismo, esto justamente es un asunto de talismanes que tenían ellos. Entonces, es un ejemplo extremadamente claro de cómo la gente pone su confianza en un objeto, en algo, en una idea inclusive, y el pueblo de Dios confiando no en Dios, sino en un objeto, en un algo. Y vean lo que pasa: al principio pierden 4,000 y al segundo pierden 30,000. Podríamos de pronto hacer el análisis para decir: no funcionó. El objeto no traía el poder. Y eso es importante para nosotros como cristianos. Hago una pausa para leer algunas cosas que han escrito ustedes. Vamos a ver. El ejemplo de los talismanes modernos en la iglesia evangélica. Bueno, ya vamos a ver eso en un momento. Marta dice: ¿no crees que andar una cruz en el cuello podría ayudarnos a iniciar a evangelizar? Alguien podría preguntar por eso. Sí, bueno, el asunto de las estrategias de evangelismo es otro tema aparte. Yo estoy hablando porque los talismanes no arrancan en el objeto en sí, arrancan en la conciencia de la persona o en el deseo de la persona de que este objeto en sí tenga algún tipo de poder, y por eso lo llevo. Ahora no lo uso, pero tuve en algún momento una crucecita de plata que me habían regalado que simbolizaba el lugar donde Jesucristo murió por mí, pero en ningún momento yo decía: llevar esta cruz me va a evitar que haya accidentes, me va a evitar que haya enfermedades. Entonces es diferente el uso de un objeto para evangelizar, que eso es, repito, otro tema, pero si no la confianza que podamos ponerle a este objeto en todo lo que hacemos. ¿Cuáles serían algunos talismanes evangélicos actuales? Dice Fabi Cabezas desde Guatemala. Fabi, ahorita te voy a responder, porque si te digo, quemo lo que estoy hablando, así que ya casi te respondo.
usar los números. El número 7 es un número bueno, el número 6 es un número malo. Yo creo que eso es un talismán y tenemos que hablarlo. El 6 es un número y el 7 es un número. Y no es diferente en cuanto a poder de números, pero también tiene que ver con un pensamiento que usted y yo heredamos. O sea, eso es así, lo heredamos y la cultura no nos lo enseña abiertamente, pero ahí está constantemente ese pensamiento. Carito dice, Tif, 1 Samuel 4, que es lo que estábamos leyendo. ¿El ungimiento se puede ver como algo de echarse agua bendita? Bueno, yo creo que sí. Otra vez, si ustedes comparan el agua bendita de la basílica o de nuestra iglesia o agua purificada o de manantiales, se va a dar cuenta que las propiedades son las mismas, es H2O. ¿Qué es lo que le da ese sentido de bendito? Lo que la persona piense que es bendito. Cuando yo pienso que Dios hizo el agua como un regalo para el ser humano, yo diría, el agua es bendita porque la hizo el Señor. Pero cuando decimos, no, es el agua de tal grifo el que es agua especial, ahí entramos justamente en este concepto de talismanes. Y ya vamos a llegar a las prácticas justamente porque lo que hagan otras religiones, otras fe distintas, es cosa de ellos. Pero lo que hacemos nosotros, como cristianos de esta iglesia local, eso me importa a mí, porque ustedes son las personas en las cuales tenemos que crecer y madurar como iglesia. José Leal dice, la Santa Cena no podría categorizarse como un talismán. Bueno, no quería entrar en ese tema, pero podría ser. Hay gente que de pronto dice, ya tomé la Santa Cena, ya hay algo diferente, hay un ungimiento diferente en mí. Tengamos cuidado, la Santa Cena es simple y llanamente. No puedo sentirme más santo porque tomé el vino o lo que sea, si en otro momento tengo, o sea, no puedo yo de pronto atribuir que como hice algo ahora, mi santidad cambió. Alan dice, ¿tienen que ver las imágenes dentro del tema? No te entiendo, Alan. Si hablas un poquito más extenso. Fabi dice, la práctica de nuestras iglesias es ungir con aceite. Algunos lo hacen, otros no. Sí, bueno, el ungir con aceite, eso está en la Biblia. Les cuento, Santiago habla acerca pero vean lo que dice Santiago. Si alguno está enfermo, que el enfermo llame a los ancianos y que los ancianos vengan y lo unjan con aceite. Que es que hay poder en el aceite. Bueno, aquí tendríamos que hacer todo un live completo de esto, pero les doy una posición que he escuchado muy a menudo en aquellos tiempos, hace 2000 años, donde no tenían antibióticos como lo tenemos hoy o ciertas cremas y demás. Una de las medicinas que usaban para que la gente pudiera sanarse era el aceite. Así que hay una interpretación de teólogos serios que dice que lo que está diciendo Santiago es llamen a los ancianos y que les traigan medicina y que oren por él. Y luego habla de la oración, pero no es el aceite. El aceite siempre ha sido un simbolismo. ¿A qué voy con todo esto? Angie dice, Daniela dice, la sangre de Cristo se toma como talismán fuera de contexto. Ya voy a responder eso. Hazel dice, el bautismo debe considerarse como un talismán también de tenerlo y no tenerlo. Ya voy a hablarlo también. La Virgen y los Santos, ya conversó de eso. La Biblia abierta en casas como talismán. Erwin me está ilustrando un punto que tengo acá. Aunque el talismán, dice Angie, se entienda en sí como un objeto, ¿será posible tomar algunos versículos como talismanes? Creo que sí, Angie, y ya lo voy a mencionar también. Julio dice, Paz, cuando se habla de talismanes, ¿se trata del tema de idolatrar o de pensar y concepto que la persona tenga de él, me imagino? Recuerden que no es un asunto de idolatría, es un asunto de, bueno, más o menos, es un asunto de pensar que este objeto tiene un valor distinto, tiene un poder diferente, como por ejemplo la pata de conejo, el trébol de 4 hojas, la expresión buena suerte, ya te lo dije, entonces ya vas más armado, digamos, para lo que vayas a hacer. Jimmy y Vivi dicen, cualquier cosa puede categorizarse como talismán dependiendo del valor que yo le dé. 100%. Yo estoy hablando de los más comunes, pero 100% no puedo hablar de talismanes. Ahora, ¿a qué voy con todo esto? Porque después de leer la historia, vean lo que aclaro rápidamente. Nosotros podríamos ser igual que los judíos, dándole poderes al arca, un arca que era hecha de madera y de oro, y aunque el oro es un material lindo porque no es tan abundante y porque brilla y que es dorado, pero es un metal nada más. Y dice, podríamos ser iguales a ellos confiando en algo que no es Dios. Ahora, déjenme darles algunos ejemplos que ustedes han mencionado y otros que puse referentes a cómo vemos esto a menudo.
Como pastor he tenido algunas experiencias referentes a esto. Si alguien que está escuchando de pronto me lo planteó, créame que no, lo que quiero no es exponerlo ni nada por el estilo, pero quiero decirlo porque ha pasado. Hay gente que me ha dicho, pastor, yo me casé por la Iglesia Católica, o yo me casé únicamente por lo civil, y necesito la otra parte, la parte que Dios esté de acuerdo con esto, que Dios me case. Necesito la ceremonia en una iglesia por un pastor. Bueno, esto es un talismán. Lo que estamos diciendo es, mi matrimonio le falta algo, pero si me hubiera casado con un pastor en una iglesia, Dios lo hubiera aprobado. Yo digo, mi hermano, si te casaste y ya estás casado, Dios ya reconoce tu matrimonio. Ahora viví íntegramente como la Biblia dice en el matrimonio. Un matrimonio no te va a salir mejor porque te casaste en una iglesia o que te casó el san quien sea. Te va a salir bien o no te va a salir bien en el tanto vos obedezca los parámetros que Dios establece para con vos y para con tu esposa. Entonces eso es uno, casarse por la iglesia. De pronto alguien tuvo la oportunidad de ir a Israel y se fue a Jerusalén y se fue al río Jordán y dice, me bauticé en el río Jordán. ¡Wow! Y yo digo, ¿y qué? ¿Que es que el agua del río? No, es que ahí se bautizó Cristo Jesús. ¿Y qué? ¿Qué tiene que ver eso? O sea, no hay ningún poder, la Biblia no habla absolutamente nada de eso, pero de pronto decimos y lo publico, no, es que yo me bauticé en el río Jordán. No es igual que el río Macho, no, es otra cosa diferente, es el río Jordán. Bueno, le damos poderes a esas aguas, que son tan limpias o tan sucias como cualquier otra agua. Hablando de Israel, hace poquito me regalaron un aceite que venía de Israel y me encanta y lo tengo ahí, y sé que no es una práctica que ustedes usualmente me ven hacer muy a menudo, pero yo en mis llaves tengo un chanchito con aceite por si alguien quiere que ore por él. No es que el aceite tenga poder y viene de Israel. Y de pronto hay gente que dice, wow, es aceite de Israel. Yo digo, es aceite. Sí, puede ser clover, puede ser el de aquí, es aceite. No es el tipo de aceite, pero lo vemos como un talismán. Hace poquito estaba viendo acerca de gente que dice unja su casa. Ahorita voy a leerles algo, unja su casa con esto, con lo otro. Sí, bueno, cuidado, porque estamos diciendo, como ya le puse aceite, mi casa está protegida. Ahora, Irwin decía, tener Biblias abiertas. A muchos nos ha pasado. No sé si usted tiene una Biblia abierta en su casa. Entre más grande la Biblia, más espiritual y más poderosa, abierta en el Salmo 91 o el Salmo 90. Y esto lo he mencionado en son de broma en la iglesia, como si la bendición de Dios pasara por esa Biblia e inundara toda mi casa. En su casa va a haber paz si usted hace lo que la Biblia dice para obtener paz, no una Biblia que esté abierta. Hoy muy en día, hay personas que se dicen cristianas que tienen esta filosofía de declárelo y confiéselo y dígalo, porque hay poder en sus palabras, que es otro tema también aparte, pero es que la palabra declararlo es más pesada que solo orar, y confesarlo es más pesado que simplemente decirlo. Entonces le damos poder, no, pero yo ya lo confesé. Y entramos en problemas. Otra muy común, presentar a un niño en la iglesia. Esto lo he dicho a gente que le caigo mal cuando digo esto, pero la Biblia no dice nada de presentar niños en una iglesia. Otro tema para hablarlo, pero y hay mamás que me han llegado a decir, qué raro, mi hijo anda hoy en malos pasos. Y yo le pregunto, raro, ¿por qué? Porque yo un día lo presenté en la iglesia. Y yo le digo, tomaste como un talismán el presentar a un niño en la iglesia, cuando eso no tiene ningún tipo de poder especial. Un niño se va a comportar en el tanto yo, desde que él es niño, le enseño los caminos del Señor para que él pueda tomar decisiones. Entonces, no es simplemente de si lo bauticé, si no lo bauticé, si lo presenté o no lo presenté. Un par más. Muchas veces escuchamos expresiones muy fuertes seguidas por un en el nombre de Jesús. Y creemos que ese el nombre de Jesús valida todo lo que dijimos. Y yo podría estar orando cosas súper antibíblicas, pero como terminé con en el nombre de Jesús, ya ahora tienen poder. Y aquí hago la crítica, no voy a decir nombres, pero sí hago la crítica de un pastor en Miami, hondureño, que hace poquito, en una iglesia muy grande que él tiene, y él públicamente habla y cómo él cancela en el nombre de Jesús el espíritu de coronavirus. Y ya está, y la gente dice amén. Y yo digo, eso es un talismán, eso es decir, como lo dijo el pastor y lo dijo en el nombre de Jesús, ya está cancelado. La Biblia no habla del espíritu de coronavirus. Lo creeré cuando la Biblia lo diga, no porque usted se le ocurrió. El coronavirus es un virus, es una enfermedad y tiene que ser tratada adecuadamente. Y en el nombre de Jesús no me dice que va a suceder lo que yo quiero. La voluntad no es la tuya ni la mía, es la de nuestro Señor. Entonces hay demasiadas cosas que de pronto tomamos como santas simplemente porque le dimos un en el nombre de Jesús. Y una más que ya la mencionaron ustedes, pero voy a aclararla ahorita, que la he visto montones de veces, es la famosa cubrirnos con la sangre de Cristo, que es muy interesante porque en la Biblia no dice a nadie, ni hay mandamiento, ni hay ejemplos de nada de gente cubriéndose con la sangre de Cristo. Aunque sí menciona la sangre de Cristo y la menciona siempre hablando del sacrificio de Cristo Jesús.
y que cada pasaje tendríamos que ver de qué está hablando el autor cuando dice en la sangre de Cristo Jesús. Pero lo tomamos en algún momento de la historia y hay que investigarlo. Salió esa idea de que yo me cubro con la sangre de Jesús y ahora estoy protegido de cualquier cosa. Y eso, mis amados, es muy peligroso. ¿Por qué? Porque es mentira. Porque la Biblia no dice cúbranse con la sangre de Cristo Jesús. Tendríamos que analizar cada pasaje para saber qué es lo que dice. No hay prácticas bíblicas al respecto. Bien, hago una pausa porque hay gente que ha estado escribiendo. Perdón que de pronto de que me brinco algunos. Mientras estaba hablando, ustedes entraron muchas. Aunque el talismán se entienda por sí como un objeto, ¿será posible tomar algunos versículos como talismanes? Bueno, te menciono algunos. Y hace 15 días en la iglesia, 22 días, yo hablaba del famoso Salmo 91, que dice que ninguna plaga tocará a mi familia y demás. Eso es un talismán, sí creo, porque tendríamos que entender qué es lo que dice la palabra de Dios cuando dice justamente eso. Y yo hacía la aclaración, si es realmente que ninguna plaga, enfermedad ni nada por el estilo tocará mi vida, yo voy a vivir hasta los 7,000 años, no me voy a morir nunca. Y la gente se sigue muriendo. Cristianos honestos se siguen muriendo. ¿Por qué? Porque la enfermedad sí toca nuestras vidas. Habría que analizar a la luz de la palabra de Dios qué significan, por ejemplo, versículos. Julio dice, Paz, cuando el tema... Ok, esto ya lo leí. Dice Carlos, entonces, pastor, ¿se puede decir que Dios en sí es nuestro talismán? No, Dios es una categoría aparte. Dios es Dios. Él no es un objeto que sirve a mis propósitos personales. No, Él es Dios. Yo estoy sujeto a su autoridad. El talismán yo lo tengo en mis manos y el talismán me protege a mí y yo lo ando y yo digo, no, Dios es otra categoría completamente aparte. No digamos, y sé que Carlos no lo dice con ninguna mala intención, pero no digamos que Dios es mi talismán, porque Dios no es un talismán. Dios no es un objeto con poderes que me proteja a mí. Dios es el Dios del universo, el dueño de todo, de todo. Yo simplemente lo que hago es que me sujeto a su voluntad. Él es una persona completa, como somos nosotros, pero perfecta. Y Él tiene voluntad y seguimos su voluntad. Adri dice, Paz, acá entra lo que Pablo explica en Romanos 1 respecto a que se cambió al creador por lo creado. Creo que sí, pero también creo que tiene que ver con un asunto de el ser humano egoísta buscando siempre lo que le convenga a él únicamente. Y entonces me conviene a mí tener un aparatito que me ayude. Me conviene a mí tener una frasecita que me ayude. ¿Qué estamos buscando hoy actualmente con todo este tema a nivel mundial? Paz, tranquilidad, algo que me dé esperanza. Está bien, el cristiano debería transmitir esas cosas, pero no con talismanes, no con frasecitas que suenan lindas, sino con algo mucho más sólido. No cambiemos al Dios, la palabra del Señor, por frases baratas que son más motivacionales. Y eso es algo de lo que ustedes me han oído decir muchas veces. La Biblia hay días que me anima, pero otros días me confronta, otros días me da duro y no puedo pretender que siempre todo va a ser lindo. Que dicho sea de paso, paréntesis, esa es una de las características de los falsos maestros. Siempre predican todo lindo, todo te va a salir bien y te vas a curar de todo. Cierro el paréntesis. Así que tenemos que ver la Biblia como un todo y no cambiar lo que es sólido como su palabra por algo que es barato como frasecitas prehechas. Teresa Saborío dice, sí, es importante darnos cuenta de Cristo, que Él nos dio parábolas y el mundo lejos de la palabra se desvían. Bien, bueno, la palabra del Señor. Mi versículo favorito podría ser un talismán, pregunta Marco. Marco, si entendés el versículo bíblico en su contexto estudiado seriamente, yo creo que no. Ahorita al final voy a dejarles uno de mis versículos favoritos, pero no es un talismán, es una verdad de Dios. Y la verdad de Dios permanece para siempre y todo lo demás pasa, pero su verdad no cambia. Moya y te dice, yo me bauticé en Río Macho. Yo también, Mollita, ahí me bauticé. Juan de Dios, debemos de aceptar la voluntad de Dios en nuestras vidas, no darle poder a las palabras que no tienen raíz bíblica. Te digo amén, Juan, de a eso, 100%. Andrés Jiménez dice, hola Esteban, es como quien anda con la Biblia todo el día, pero no practica lo que Dios ahí dice. Bueno, está bien, es simplemente dejarles entender a ustedes que la Biblia es parte de mi vida, pero no la vivo. Digamos que es un tema más amplio, pero el talismán lo que dice es, yo puedo andar con mi Biblia a un lado y con la piedrita o con la estampita o con la palabra o con la frase o con lo que sea que no entendí bien y mi arma de batalla es esta. Recordemos que el arma de batalla del cristiano es la Biblia. Por eso es que la Biblia misma, en las cartas paulinas, Pablo dice que ella es la espada, es con la que me defiendo, es la Biblia. No son las frasecitas del megapastor o del tipo que estoy mirando en televisión o en la computadora, no, son las palabras de Jesucristo reveladas en su palabra en la Biblia. Con eso tengo que defenderme. Hace pocas semanas atrás, la BBC
reportó en un país africano, dice Marco, que murieron centenas de personas por aplastamiento porque en una cruzada de sanidad corrieron para obtener su pañuelo sanador. Bueno, desconozco la historia, pero eso ha pasado antes y tendríamos que decir por qué, si es que realmente Dios está presente en un pañuelito sanador, tendríamos que estar pensando en esta clase de cosas. Otro pastor, él se denomina, ¿cómo se denomina? El apóstol de apóstoles o algo por el estilo. Aquí en Costa Rica, él escuché una vez decir acerca de cómo él tomaba un pañuelo, él oraba por el pañuelo, él bendecía el pañuelo, se lo daba a la gente y le decía, instruía a la gente, corte ese pañuelo, póngalo debajo de la almohada de su esposo para que Dios lo bendiga y demás. Vean, eso a mí me suena casi a hechicería. Inmediatamente yo digo, yo huyo de esta clase de cosas. Muy bien. Sigo un poquito adelante en lo que estoy diciendo. Así que, ¿qué es lo que quiero con todo esto? Lo que quiero es hacer un llamado a vivir bíblicamente. Como cristianos tenemos que madurar, mis hermanos. Nuestra fe no es una fe que transita sobre un espacio gigantesco eh, eh, para abajo, completamente libre de cargas. Eso no es lo que dijo Jesús. Jesucristo hablaba de que nuestro camino es un camino angosto, es un camino complicado, es un camino de negación propia. Esto usualmente los falsos maestros no te lo dicen, pero hablamos de negación propia, de tomar la cruz, de decirle no a uno mismo y decirle sí a la voluntad del Señor. Con todo mi corazón, con todo mi corazón. Yo no deseo que ninguno de ustedes se contagie de este virus que anda presente, pero si nos contagiáramos, aún nuestra fe queda intacta. Sí, pero yo declaré, pero yo confesé, pero alguien oró por mí, pero alguien me dijo con aceite y aceite de Israel. Yo digo, ¿qué tiene que ver todo eso? La voluntad de Dios está por sobre todas las cosas. Entonces, es importante que lo veamos. Marvin Porter dice, Paz, explíqueme lo de la sangre del Señor, porque yo siempre, y mis oraciones al salir, pido al Señor me cubra con su preciosa sangre que derramó por mí en el madero. Marvin, te entiendo 100%. Yo te respondería o te devolvería la respuesta. Búscame un solo versículo que respalde ese tipo de oración. Por eso tenemos que aprender a orar. Ahora, voy a aclarar algo. Dios es misericordioso con nosotros y no dudo que Marvin tenga un corazón genuino. Por eso me gusta cuando la Biblia dice que el Espíritu, usted y yo que no sabemos bien cómo pedir, el Espíritu intercede por nosotros, nos ayuda en nuestra tontería de cómo oramos, Él nos ayuda justamente para que el Padre reciba una oración adecuada, pero tendríamos que aprender a orar. Vos orás que te cubra con la sangre de Cristo porque alguien te lo enseñó y te garantizo no fue la Biblia, alguien te lo enseñó y no fue la Biblia. Uno tendría que aprender a orar. Por eso es que es tan importante que leamos la palabra del Señor. Jesucristo le decía a sus discípulos, cuando le dicen, Señor, enséñanos a orar. Vení que te enseño. Se ora así, Padre nuestro que estás en el cielo, y explica justamente cómo se dirige al Padre, qué se pide, qué no se pide, en la voluntad de quién, en el nombre de quién. Nos enseña a orar. Y expresiones como, me cubro con la sangre de Cristo, eso es peligrosamente, se parece a un talismán, porque yo digo, ya me cubrí. Yo digo, ¿qué importa si ya me cubrí? Si Dios tenía planificado llamarme a su presencia, cuando salgo, me muero igual, porque mi voluntad no es la que impera, la de Cristo Jesús. Entonces son cosas que tenemos que trabajar y masticar, porque tienen que ver con el cómo hacemos vida y cómo tenemos una cosmovisión cristiana que nos guía a comportarnos de aquella manera. Dice Gaby, ¿será que las ofrendas también son talismanes? Sí, podrían ser. Cuando yo digo aquí está mi ofrenda y por lo tanto, Señor, ya di mi ofrenda y ahí está mi ofrenda y ya pacté. Ahora te toca hacer a vos tu parte, que es otro tema también aparte, saber cómo es la teología de la ofrenda, que no es, al menos en nuestra iglesia, no es como la pintan las demás iglesias. ¿Cómo puedo reconocer un talismán en mi vida? Dice Pablo. Pablo, yo te diría más que andar reconociendo talismanes en nuestras vidas es que tengamos un pensamiento y un estudio bíblico. Hay demasiado que cuando yo estudio empiezo a identificar cosas. Vean, ya he leído demasiados memes, pero cada vez que leo uno de estos y habla de la sangre de Cristo y le suman el Salmo 91, yo digo, esta gente no sabe de lo que está hablando. No digo nada porque es entrar en una discusión que no se va a terminar, pero esta gente no conoce la palabra del Señor. Si la conociera, sabría qué significa la sangre de Cristo y sabría que en la Biblia tiene que ver con asuntos justamente de la muerte de Jesucristo, que Jesucristo no vino a la tierra para salvarme del coronavirus. ¿Estamos todos de acuerdo con eso? Él vino a salvarme de la muerte eterna, a darme esperanza en su Hijo a través del arrepentimiento de pecados y mi confianza absoluta puesta en Cristo Jesús. Para eso vino. No vino para que yo tenga una vida feliz. No vino para que yo tenga una casa propia o que yo viaje por el mundo y que nunca me enferme. Esa no es la misión de Cristo. La misión de Cristo es la misión y Pablo habla en Corintios, el ministerio de la reconciliación. Que nos pongamos en paz con Dios y eso es posible a través de la muerte de Cristo Jesús.
Kenneth dice, al desarrollar teología, el teólogo puede usar la razón como un talismán para resguardar su intelecto. Bueno, está bien, eso es otro tema porque Kenneth es más académico, pero ¿en qué momento yo deposito capacidades en mi cerebro o en mi capacidad para hablar inclusive? Yo no me preparo para nada el fin de semana y de por sí tengo capacidades para hablar, así que voy y digo cualquier cosa y estoy cambiando lo central, que es la palabra de Dios, por una habilidad que Dios mismo me dio, como la capacidad para hablar o de pensar a nivel teológico. Con mente bíblica, mis hermanos, no animista, bíblica. Dejemos de disfrazar de cristiano lo que no es cristiano. La semana pasada lo dije, pero lo digo ahorita para los que están escuchando que no oyeron. Esto que estoy diciendo tiene que evaluarse, no se lo trague todo. Yo no soy Dios. Yo me equivoco 80,000 veces al día, así que lo que intento es que discutamos, pero aún lo que el pastor dice de su iglesia tiene que ser evaluado con un espíritu crítico. Y el criterio que uso no es mi pensamiento, no es lo que dijo el otro pastor, es la palabra del Señor. Déjenme darles un par de ejemplos que tengo acá en mi celular, porque los guardé para compartírselos a ustedes. Uno es este, y no estoy mintiendo. Ahí está, ahí lo tengo. Y es una oración que dice así: unge tu casa con aceite. Para ungirla tiene que echar un poco de aceite en su dedo y luego toca los marcos de las puertas y las columnas de la casa y en cada habitación. No es necesario aplicar mucho aceite sobre los marcos de las puertas. Puede tocar en cualquier parte que quiera. Declara la cobertura del Espíritu Santo sobre su casa y su familia. Vean, yo leo esto. Sé que no pueden leerlo, pero ahí está. Yo leo esto, mi cerebro inmediatamente hace chispas. Pero ¿saben cuándo es que hace más chispas? Cuando gente que se dice cristiana empieza a poner amén, amén, lo declaro, porque estamos tomando el aceite como algo. Aparte, si yo lleno mi casa con aceite, ya aquí no entra el coronavirus. Eso no es bíblico y tenemos que ser críticos al respecto. Uno más. Otro. Este creo que sí se puede leerse. Vamos a ver, vamos a ver. Ese dice: yo declaro que mis hijos y mi familia, mi hogar y yo estamos cubiertos con la sangre de Cristo. Amén. Y ponen la ilustración de cuando Israel sale de Egipto y Dios mandó a pintar los dinteles de la puerta con la sangre del cordero, aquel primogénito derramado, para que ellos pudieran salir. Mis amados, esto no es el éxodo de Egipto. Dejemos de utilizar cosas que nos parecen lindas, con imágenes lindas, para decir cosas justamente como estas. Otra más. Ahí está en verde: Señor, ten misericordia de los médicos, enfermeras, ellos también tienen familia, cúbrelos con tu preciosa sangre. Y gente pone amén, 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 463 veces compartido. Esto me habla de ignorancia a mí y me habla justamente de talismanes que tenemos en nuestras vidas. Si lo estamos buscando, mis amados, es paz y tranquilidad. Quisiera compartirles un versículo. Paz y tranquilidad. Número 1, la paz la busco en el Señor. La tranquilidad la busco en el Señor y Él se ha revelado en su palabra. Sí, Esteban, pero yo no quiero contagiarme de nada de lo que estamos viviendo hoy y quiero que Dios me proteja. Bueno, pídele a Dios misericordia entonces. Pero no solamente eso, quédese en casa, guarde la cuarentena, seamos justamente gente responsable. Nuestra fe no es un asunto de magia que dice: ya me cubrí con la sangre de Cristo, salgo al mundo, aunque me contagie, no me voy a contagiar. No es así. Guardemos lo que el Señor dice. Hago una última vez a ver qué es lo que dice. Hay una línea muy delgada, dice Lenny, de cómo usar la palabra de Dios. Muchos la usan como talismán y muchos como espada. Bueno, eso es justamente, tenemos que platicarlo. El presentarnos como cristianos evangélicos lo tomamos como talismán muchas veces. Soy evangélico, ya voy al cielo. No, no es así. El cielo no está lleno de evangélicos, ni de católicos, ni de budistas, ni de musulmanes. El cielo está lleno de personas que conocieron a Cristo Jesús a través del retórico acá. No es un asunto de religiones, es un asunto de quién he creído, a quién me he arrepentido y a quién le he pedido perdón. Tal vez confunden eso del Antiguo Testamento, lo del aceite, dice Manfred, con prácticas del Antiguo Testamento. Creo que sí, man, pero eso también refleja ignorancia entonces. Si lo confundís, ¿por qué no sabes? ¿Por qué lo confundís? ¿Por qué no andamos matando corderitos para que Dios nos perdone los pecados? Porque hay cosas que sí entendemos y otras cosas que no entendemos. Y al final de cuentas, la semana pasada lo decía, mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Dice Bravo, antes de Bravo, Esteban Umaña dice, por ejemplo, la palma bendita que creen que limpia el pecado. No sé, Esteban, no conozco esa, pero capaz que me la pasas por WhatsApp para ver de qué estás hablando, pero suena mucho a talismán. Y Bravo dice,
Esteban, como cristianos, ¿cómo podemos brindar algo de esperanza en esos momentos sin que se vea que usamos versículos o el mismo cristianismo como un amuleto? Vean, es interesante. Yo doy una clase de ministerio juvenil en un seminario y una de las tareas que mando siempre hacer a la gente cuando hablamos de cultura postmoderna es que le haga la pregunta a la gente, en nuestra Costa Rica estoy hablando, que le haga, que le haga tres preguntas. Una es, ¿qué piensan de la Iglesia Católica? ¿Qué piensan de la Iglesia Evangélica? ¿Y qué piensan de Cristo Jesús? Y es muy interesante cómo la católica y la evangélica siempre sacan deficiente, siempre. Y Cristo Jesús siempre saca aprobado. Es interesante que la gente no mira a Jesús como alguien malo, como alguien religioso. La iglesia la miran mal. Y por eso creo que debemos ser gente estudiosa, que cuando presentamos al Señor en un momento de esperanza, lo presentamos adecuadamente. Yo no consigo que un cristiano diga, espero tener buena suerte para salir de esto. Eso lo que me dice es, te hace falta mucho conocimiento. Yo no consigo que una persona de pronto diga, lo más importante en la vida que Dios nos llamó es estar en familia y ser felices. Eso suena lindísimo, pero no es cierto. Como cristianos fuimos llamados a algo mucho más sublime que ser felices. El Señor nos da evidentemente bendiciones, pero ese no es el punto final. Entonces todo eso es reflejado por la falta de conocimiento. Y también dentro de ese conocimiento hablaremos cosas como la misericordia para otras personas, la prudencia para con otras personas, y eso requiere práctica, que ya no me va a dar tiempo de hablarlo, pero gracias por decirlo. Voy terminando. Si lo que estamos buscando es paz y tranquilidad, permítame compartirles uno de los versículos favoritos de mi esposa. Hace poquito lo encontró y lo ha estado aprendiendo, lo pegó en la red y por otros lugares, así que ya lo aprendimos nosotros también. Y hablando en este momento de crisis y de caos, Isaías capítulo 26 y verso 3 dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Me encanta pensar que el Señor dice, la paz que te estoy dando es diferente a la que el mundo da. Y inclusive le pone el adjetivo completo. Tú guardarás, Señor, tú guardarás en completa paz. ¿A quién, Señor? ¿A quién? A aquella persona cuyo pensamiento en ti persevera porque ti ha confiado. ¿No les parece hermoso eso? Pensar que hay una persona que dice, yo confío en el Señor y por lo tanto pienso en el Señor y estudio al Señor y me estoy en contacto con el Señor. Y a través de esa relación que tengo con Cristo, entonces tengo completa paz. Y los talimanes no los necesito porque tengo completa paz con Cristo Jesús. Otra versión la dice así. Él cuidará en perfecta paz a todos los que confían en Él y cuyos pensamientos buscan a menudo el Señor. Esto trae paz. En momentos de angustia, de preocupación, esto es lo que trae paz. Jesús nos recuerda por allá en el Evangelio de Mateo, buscarlo a Él y buscar su justicia. Él se encarga de lo demás. Yo estoy seguro que hay gente que ha sido golpeada por el asunto de la economía, que es en estos días. Mis hermanos, desde aquí los abrazo. Pero tu confianza no está en tu trabajo. Mateo dice, busquen mi reino y mi justicia. Yo me encargo de la comida y yo me encargo del vestido. Tenemos que confiar en eso. No en alguien que me diga, yo declaro sanidad, yo declaro prosperidad sobre ti. Y como decía el famosísimo salmista, Salmo 23, que aunque estemos en valle de sombra de muerte, no tememos. ¿Por qué no tememos? ¿Por qué nos va a librar del valle de sombra de muerte? No. ¿Por qué nos va a librar del coronavirus? No. ¿Por qué Él nos va a librar del desempleo, de la falta de dinero? No. El texto dice, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. La esperanza del cristiano es que en medio de la crisis Dios me ha sostenido. Dios no es el talismán, no es la imagen, no es el gatito haciendo así, no es la piedra que bendijo aquel, no es nada de eso. Tiene que ver justamente con la presencia de Dios en mi vida porque he confiado en el Señor. Así que madurez, mis hermanos, madurez, esto es lo que estamos como iglesia generando, que seamos gente madura. Y yo quisiera que pudiéramos seguir platicando. Hoy hablé de este tema y que podamos seguir platicando si tienen otros temas, pero que seamos en las redes sociales gente madura. Obviamente el mundo escribe y dice muchas cosas. A mí los que me preocupan son ustedes, son la gente que viene a la iglesia que Dios me dio el privilegio de servir. Y me entristece ver cristianos que los conozco de nombre publicando cosas de talismanes como estas. Ya yo declaré, ya yo lo dije, ya me cubrí, ya esto que el otro, cuando son cosas que nunca los pusimos en un filtro de decir, esto es correcto, esto lo dice la palabra del Señor. Así que espero que podamos conversar. Voy un poquitito a ver qué es lo que dice. Hazel dice, en esos tiempos de mucha angustia, miedo, desestabilidad económica en el que estamos, muchos cristianos también están así. Podríamos hablar un día sobre las señales de la venida de Cristo y cómo reconfortarnos. Sí, bueno, les diría algo, es algo que he estado hablando con los líderes y con los ancianos de la iglesia. Somos un pueblo de esperanza y tenemos que transmitir esperanza.
Esperanza no es un discurso triunfalista. Esperanza es que en medio del caos Dios sigue con nosotros. Dios no ha cambiado. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos y estará con nosotros hasta que Él venga. Él es nuestro Señor, es nuestro papá. Y si nuestro papá terrenal, que es pecador, sabe dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más el Señor a los que confían en Él? Así que mis hermanos, me da mucho gusto hablar con ustedes. Sigamos conversando. Vamos a ver si de hoy en 8 días hacemos otro live o lo hacemos de ayer en 8. Vamos a ver, estemos atentos a las redes sociales. Les agradezco mucho que hayan puesto sus comentarios y demás. Y les mando un fuerte abrazo. Señor, lleva a mis hermanos con tu paz, con tu bendición. Gracias por el ratito que podemos conversar y porque tú eres un Dios bueno y nos permites en tu palabra tenerla en tu idioma y poder analizarla. Te pido por cada persona que tiene un pensamiento errado, que tú puedas guiar nuestro pensamiento al pensamiento de Cristo y que a través de nuestro pensamiento podamos dar mensajes de esperanzas bíblicos, Señor. Reconocemos que es tu palabra, no mis frases, tu palabra, la que da esperanza, la que vivifica, la que tranquiliza, la que da, Señor, algún tipo de consuelo al caído. Así que te agradecemos, pedimos siempre por nuestro país, por el mundo entero. Te pedimos por esa vacuna, Señor, que venga pronto para que el mundo se estabilice. Mientras tanto, ayúdanos a confiar en ti, únicamente en ti, y que cualquier talismán en nuestra vida lo desechemos y que todo lo que hagamos te dé gloria en nombre de Cristo Jesús. Oramos en tu nombre. Amén y amén. Me da mucho gusto verlos y nos vemos Dios primero el próximo sábado. Bendiciones. Chao.